Saludos. Voy a esperar, como siempre, que se conecten. Saludos a los que se están conectando. Bueno, no voy a demorar para empezar, como quiera, después los que vean el video, ¿no? Podrán escuchar lo que quiero decir acerca de la oposición y de la situación en Cuba como tal. Voy a tratar de organizar lo mejor posible, ¿no? Las ideas, sin extenderme mucho y tratando por encima de todo de ser claro. Miren, decía Mahatma Gandhi, debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y menciono a Mahatma Gandhi porque fue un líder indiscutible. Fue una persona que inspiró muchísimo, que le siguieron muchísimo, que aún su pensamiento es un pensamiento para estudiar. Gandhi decía, debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. ¿Qué significa esto? Tú no puedes cambiar absolutamente nada si no te cambias a ti primero. El cambio parte de la persona, el cambio parte de lo individual. Si los opositores que hay en Cuba no son ejemplo de liderazgo, no son lo mejor de la sociedad civil cubana, si los opositores que hay en Cuba, y fíjense que estoy diciendo opositores, no oposición. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? No. Que existan opositores aislados, que existan grupitos de opositores, no se traduce para nada en que en Cuba haya o exista una oposición sólida, organizada. Esto en Cuba no existe, señores. Cuba es un país que por el trabajo de la propia seguridad del Estado y por la falta de moral, la falta de liderazgo de estos opositores, aunque el pueblo esté cansado y aunque el pueblo esté harto de padecer, no los siguen, no los van a seguir. Entonces, yo diría que en Cuba hay opositores, por supuesto, pero una oposición que sea ejemplo, una oposición que cuente con las estructuras en una organización determinada de dirección, que funcionen, una oposición que se haya ganado a los cubanos hartos de padecer, eso no existe. Eso no es un secreto para nadie, aunque ustedes digan, no, sí, existe. En Cuba no hay ningún movimiento, en Cuba no hay ninguna organización opositora que nos haya demostrado que están organizados, que nos haya demostrado que son un movimiento fuerte, que son un grupo de presión que ejerce influencia verdaderamente en la sociedad civil. Si usted sale en cualquier ciudad de Cuba, en cualquier municipio, si usted sale a las calles y pregunta por cualquiera de estos jóvenes, de estos opositores, disidentes, el pueblo cansado de las colas, el pueblo desesperado por la situación que se vive, por muchos motivos que se vive esta situación, no vamos a estar ajenos de que, como dice otra frase, cuando el infierno son los demás, la gloria no es uno mismo. Es decir, no vamos a estar exentos de este concepto, ¿no? Básico, elemental. En Cuba la gente está harta, la gente está asqueada, la gente lo que piensa es en emigrar, en mejorar, en luchar el pan de cada día, lo que va a llevar, el alimento que va a llevar a la casa, que la situación es pésima como todos conocemos, pero con una oposición tan débil, con una oposición, digo una vez más, inexistente, donde solo se cuenta con un grupo que lamentablemente, ¿no? Y aunque muchos no lo quieran llamar por su nombre, se trata de delincuentes comunes, se trata de vagos, no porque se hayan convertido en opositores. Si usted busca en el pasado de muchos
de estos supuestos líderes, que digo una vez más, no son líderes de nadie en la sociedad civil en Cuba, no han logrado aglutinar, convocar por lo menos a 40, 50 personas, que uno diga, wow, es cierto que el hombre tiene 40, 50 seguidores. Ninguno, ni los que más dinero reciben cada mes, de los grants, del dinero que el gobierno de los Estados Unidos destina. Y cuando digo el gobierno de los Estados Unidos, nosotros, los que pagamos impuestos, porque el gobierno no crea, el gobierno no genera ingresos. El gobierno vive de las contribuciones, el gobierno vive de los impuestos. Bueno, de estos impuestos se destinan millones de dólares cada año y ni siquiera los movimientos, los activistas en Cuba, que son los más favorecidos o beneficiados con este dinero. Estamos hablando, por ejemplo, del supuesto líder de UNPACU, que tiene a 4 vecinos nada más, 4 vecinos alcohólicos que son parte de UNPACU, más nada que eso. Estoy hablando de José Daniel Ferrer García. Ni siquiera José Daniel, que eso es dicho por él, eso no lo digo yo, además esto es público. Él cada mes recibe $10,000 aproximadamente para hacer oposición, para organizar a la gente, por lo menos ahí en su pueblito, ¿no? Ahí en su municipio, y que sean una fuerza verdaderamente contra el sistema que impera en la isla. Esto no sucede, señores, ni lo que más dinero están gastando, incluso malgastando, y esto todos lo sabemos, lo conocemos, ninguno de ellos cuenta con la moral, con el prestigio, para considerarse un verdadero líder por la libertad de Cuba. Que la seguridad del Estado trabaja para evitar que surjan líderes, es cierto, pero que la seguridad del Estado también ha sido inteligente y ha puesto como supuestos líderes, ha creado como supuestos líderes a estos muchachos marionetas, muchachos mal vestidos, muchachos que, créanme que si ese es el futuro, si esa es la Cuba que anhelamos, ¿no? Estamos más perdidos que con Díaz-Canel. Se lo digo con total honestidad. Si mañana nosotros tenemos en el poder, por citar un ejemplo, a uno de estos supuestos líderes de la oposición, siempre digo supuestos, porque no son líderes, Cuba estaría más perdida, Cuba estaría más destrozada, Cuba se convertiría en algo mucho peor de lo que se ha convertido en estas últimas 6 décadas, más de 6 décadas. Ese es un punto que yo creo que es bien importante, ¿no? Partir del hecho de que en Cuba no hay oposición. En Cuba existen opositores aislados, de hecho los opositores más valientes, los opositores que más han sacrificado, no son los opositores más mediáticos, no son los opositores más conocidos, no son los opositores más apoyados por las organizaciones que desde el exilio financian las actividades, financian los eventos, las manifestaciones que llevan a cabo estos opositores aislados, estos grupitos que existen en Cuba. No son los más favorecidos, los verdaderos opositores en Cuba. Muchos se encuentran en las cárceles olvidados, desatendida su familia, desatendidos sus hijos, desatendidos ellos. Y tenemos muchos ejemplos para mencionar. Acá a los Estados Unidos llegó hace poco Nelly Alonso, una dama de blanco, que incluso el movimiento Dama de Blanco ha dicho, no, dama no, es dama de blanco. Como si ya no lo fuese porque emigró, ¿no? Y esta señora, una señora mayor, una señora enferma que padece de varias enfermedades, no ha contado con el apoyo de nadie. ¿Por qué? Bueno, ha contado con el apoyo, pero no de organizaciones del exilio. Ha contado con el apoyo, pero no de quienes se autoproclaman los voceros de la lucha por la libertad y por la democracia en Cuba. Y esto es triste porque yo conozco muchos opositores como Manolito en Baracoa, sin un celular, sin zapatos, y la gente me dice, bueno, ¿por qué criticas a los opositores que todos conocemos, a los opositores que nos han vendido como la imagen de la oposición política cubana, y que no son más opositores que ningún cubano de a pie? No se vayan a equivocar. Esta gente, de hecho, muchos son creados por el propio Departamento de Seguridad del Estado, eso no es un secreto, y otros son usados por el Departamento de Seguridad del Estado, porque al final, en ocasiones, es tanta la presión que terminan pactando. No digo que sean oficiales graduados, que sean agentes encubiertos. No estamos hablando de esas películas, no estamos hablando de la gente creado, de la gente con preparación, no. Estamos hablando de los que en un momento determinado
temiendo ir a la cárcel, temiendo, y cuando digo ir a la cárcel no estoy hablando de una detención de un día, no estoy hablando de que los detengan un fin de semana y los suelten el lunes, no, estoy hablando de los que van a la cárcel sancionados por los que imparten justicia en la isla, que sabemos que en ocasiones, o por lo general, ¿no?, hay muchas cuestiones que no están bien a la hora de impartir justicia. Y entonces muchos de los que van a la cárcel verdaderamente ya pasan a ser olvidados, no son, como dije anteriormente, los más mediáticos, los más conocidos. Esa gente en Cuba, esa gente que recibe tanto dinero cada mes en Cuba, y para qué hablar de los influencers del lado de acá, que no significan nada para el pueblo cubano. Los influencers del lado de acá, primero porque si tú estás del lado de acá, como lo estoy yo también, es muy fácil hablar, es muy fácil criticar, es muy fácil, como uno dice, empujar para que otros se den golpes. Pero si uno se pone a analizar, ¿no?, los comentarios de los que ahora son extremistas, de la mayoría de los que ahora se dan los golpes en el pecho más fuerte que nadie, diciendo abajo la dictadura, abajo los Castro, ofendiendo al pueblo cubano porque no sale a las calles a protestar. Si uno se pone a analizar quiénes son estas personas en Cuba, la mayoría de ellos no hizo nada. Entonces uno dice, bueno, qué contradicción, ¿no? Qué contradicción que una persona que no tuvo el valor, una persona que yo lo veo como un frustrado, yo lo veo como alguien que no tuvo la valentía de hacer lo que ahora quiere que otros hagan. Ahí no hay ningún tipo de liderazgo. Ahí no hay ningún cubano que piense, dice, ay, este está loco desde allá, desde Miami, decirme que salga yo, que me faje con la policía y que vamos a asesinar castristas y que vamos, sí, porque son los extremistas. No, ahora hay que salir para la calle y ahora hay que, del lado de acá, imagínense ustedes qué fácil es. La gente dice, no, pero bueno, porque ahora tengo libertad, porque ahora lo puedo hacer, porque ahora lo puedo decir. Sí, pero deja quieto al cubano, porque cuando tú estabas en Cuba, tú no lo hiciste. Cuando tú estabas en Cuba, ya existían opositores. Cuando tú estabas en Cuba, ya mucha gente, como mi amigo, que en paz descanse, Agapito el Guapo Rivera, ya se habían enfrentado, incluso por las armas, con las armas, a los dictadores. Entonces, no me venga a decir, no, yo abrí los ojos ahora. Usted no abrió los ojos ahora, lo que pasa es que usted siempre fue un cobarde. Usted siempre fue una persona que no se atrevió a defender lo que ahora es muy fácil, del lado de acá, ponerte a defender. Ahora es muy fácil, en la otra orilla, hacerte el guapo, hacerte el más anticomunismo, hacerte el más antisocialismo. Ahora todo eso es muy fácil. Señores, tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que partir del ejemplo propio, del ejemplo personal. No podemos caer en esa falta de respeto total con el pueblo cubano, de pedirles y peor aún exigirles que hagan lo que muchos no fuimos capaces de hacer cuando estábamos en Cuba. Eso yo quiero que quede claro también. Del lado de acá, si usted mira ahora en Facebook, bueno, en fin, en todas las redes sociales, ha aparecido una cantidad de gente, ha aparecido una cantidad de personas que dicen luchar por la libertad a más de 90 millas, algunos a cientos de millas incluso, del pueblo cubano, del pueblo que verdaderamente está sufriendo, del pueblo que está pensando en lo que usted pensó en un momento determinado, en ver cómo escapaba, en ver cómo salía del país. Entonces, a mí me parece que una persona no es consecuente, ¿no? Una persona entra en una contradicción absoluta cuando esté exigiéndole a otros que hagan lo que no fue capaz de hacer cuando estaba en Cuba. Así que por ahí vamos a quedarnos calladitos. Fíjense, yo no le digo, usted no tiene que no tenga el derecho de expresarse o que no tenga el derecho de decir. Sí, usted tiene todo el derecho del mundo a expresarse, a cambiar de opinión, a decir hoy lo que no fue capaz de decir ayer. Pero mucho cuidado, porque cuando usted pasa esa línea,
de la simple expresión y comienza a ofender al que está allá, comienza a llamar carnero, oveja al que está allá, al que continúa viviendo en Cuba, al que está desesperado viviendo la pésima situación que se vive en la isla económica, principalmente de ausencia de libertades. Cuando usted cruza esa línea tenue, esa línea que casi no se ve y que muchos cruzamos en ocasiones, usted está faltándole a un concepto básico de lo justo. Usted se está yendo a extremos que no cuenta con ninguna moral para formar todo ese bailoteo que usted arma ahora encontrándose lejos del país. Entonces yo creo que esto debemos tenerlo en cuenta, porque mucha gente ahora presume y tilda y acusa, y el que está en Cuba que no grita, el que está en Cuba que no dice, o incluso los artistas, ¿no? Artistas que están en Cuba, ¿no? Que no quieren opinar de política, o que no quieren hablar de política. Bueno, habría que ver si cuando Otaola estaba en Cuba y trabajaba en el ICRT, si Otaola hablaba de política, por ejemplo. No me consta, no existe una sola evidencia de que Otaola haya sido capaz de ponerse ni siquiera una manillita blanca de las que dicen cambio cuando se encontraba en Cuba. No hay una foto de Otaola marchando, de Otaola saliendo, protestando en las calles. Y estoy citando un ejemplo, no tiene nada que ver con Otaola. Como digo, Otaola puede hablar de cualquier otro denominado influencer, de cualquier otro proclamado líder en el exilio moderno, ¿no? Un exilio que a mi modo de ver está moribundo, está cadavérico. Es un exilio que ha perdido muchísimo, señores. Tenemos que ponernos serios. Cuando un exilio, cuando la dirección de un exilio ha caído tan bajo, cuando la dirección de un exilio está en estas imágenes, en estas caras, ¿no? De personas que no son ejemplo para nadie de lo que es sacrificarse por Cuba, es lo peor que le pueda suceder. A tal punto que pudiera ser incluso una estrategia de la propia seguridad del Estado. Miren, si Cuba, y cuando digo Cuba, estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la dictadura, estoy hablando de la alta dirección, ¿no?, del Partido Comunista. Si Cuba deseara que estos influencers, que estos supuestos líderes fueran ignorados, fueran destronados de ese trono que ocupan, ¿no?, en plataformas como esta, como Facebook. Si Cuba, si el gobierno, si la dictadura quisiera que el pueblo supiera y conociera menos de estas personas, es sencillo, porque mucha gente en Cuba no tiene acceso a internet. Y la propia Cuba le ha brindado la oportunidad de darles publicidad a muchos de estos supuestos opositores, influencers, etcétera, etcétera, que es una comedia, señores, que es un show, indiscutiblemente. Ustedes no se han puesto a pensar, ¿no?, que por qué el gobierno cubano, por qué esa dictadura ha sido la primera que ha puesto en sus canales de televisión, en su televisión nacional, a la que sí tiene acceso el guajiro que no tiene un teléfono, a la que sí tiene acceso el estudiante que no tiene un celular, el profesional cubano que no tiene un celular? ¿Por qué ustedes creen que Cuba no ha dudado para nada en mostrar todas estas caras de los supuestos influencers, en sacar a la gente de San Isidro, que al final no crean en ningún tipo de situación, ¿no?, que conlleve a protestas generales? Esto no sucede, señores, en Cuba esto no pasa. Vamos a estar claros, esto no ha sucedido en Cuba. En Cuba a la gente no le importa lo que está pasando en una esquina de San Isidro con no sé qué más. Yo no sé, porque yo no conozco La Habana, pero ahí donde vive esta gente, San Isidro con Santa Ofelia, un ejemplo. ¿Entiendes? Cuba se ha encargado, el gobierno, la dictadura se ha encargado de, sin ningún tipo de problemas, dar a conocer estas imágenes, dar a conocer a estas personas. Y cabe, ¿no?, que uno se pregunte, el que piensa un poquito, bueno, ¿y por qué ha actuado así, de ese modo? ¿Le convendrá actuar de ese modo? Yo creo que sí. Absolutamente le conviene actuar de ese modo, porque cuando usted presenta en televisión a uno de estos payasos, no, perdonen la palabra, pero es el calificativo menos hiriente que me pasa por la cabeza en estos momentos, ¿no?, para calificar a muchos de estos muchachos. Cuando la televisión cubana presenta
a uno de estos energúmenos, ¿no? A uno de estos payasos con hilo dental afuera, con pantalones cortos llenos de huecos, videos con una botella introduciéndola en el trasero, saliendo a bailar a la calle como si fueran bailarines, y que hay aquí gente, que es lo más triste, señores, que les llaman artistas. Sí, porque aquí en el exilio yo me he percatado de algo en Miami, señores, yo se lo digo con total honestidad. Miami es una ciudad tan caliente, Miami es una ciudad tan loca, Miami es una ciudad con tanto nivel de locura, que en Miami a usted lo convierten en periodista sin serlo, en artista sin ser artista. No, en Miami nada más basta que usted diga algo que les convenga a ellos para montar el show y para seguir sacando lascas, seguir obteniendo grandes sumas de dinero, e inmediatamente lo bautizan a usted como que es un artista plástico. Usted, oye, tremendo, oye, periodista independiente, oye, hay que ver los periodistas independientes, esos que hay en Cuba, publicando, y cuando usted hace así, mira a los periodistas independientes, dice, wow, escribe peor que mi hija que tiene 7 años de edad. Entonces, ¿qué hace? La dictadura dice, bueno, mire, excelente, este es el payaso que vamos a utilizar, vamos a sacarlo en televisión, que haga su show, que dé sus pataletas, porque cuando el pueblo cubano, el pueblo que ha estudiado, la persona que se respeta, la persona que está preparada, la persona decente, el campesino honesto, cuando ven a estos payasos, olvídense de oposición. No hay manera de que se organice una oposición en Cuba fuerte, una oposición que se consolide en un verdadero grupo que ejerza presión para con el sistema y lograr la caída, ¿no?, del sistema que impera en la isla, los cambios que tanto necesitamos, los cambios por los que tanto apelamos. Pero lamentablemente, quienes se encuentran en el supuesto liderazgo no son más que figuras creadas por la propia dirección de la contrainteligencia cubana. Entonces es muy sencillo, ¿no?, verlo así, de esta manera. No hay que esforzarse mucho, no hay que usar demasiadas neuronas, ¿no?, exprimir nuestras neuronas no es necesario para percatarnos de que estas personas, diga quien diga lo contrario a lo que yo voy a pronunciar, no hay que ser, señores, un graduado de la universidad para percatarnos de que estos susodichos, de que estos personajes no son capaces de mover o de atraer a nadie en Cuba. A nadie que no sea parte del propio grupito, que no sea parte del propio jueguito, del show, de la tendencia, de las recargas, del dinerito que mandan de acá, de los seguidores que les encanta escucharlos salir para la calle. Pero bueno, si uno se pone a analizar quiénes son los que siguen a estos muchachos, esa es una pregunta válida. ¿Quiénes son los que siguen? ¿Cuál es la oposición, el sector de la oposición exiliada? Porque los que están en Cuba no lo siguen. Estoy hablando ya de los opositores que vivimos fuera del país. ¿Quiénes son los que siguen a estos muchachos? ¿Ustedes creen, ustedes que me están escuchando hace varios minutos ya que empecé la directa, ustedes creen, señores, mírenme bien la cara, mírenme, de uniforme, trabajando, ustedes creen, escúchenme hablar, ustedes creen que yo puedo ver en Luis Manuel Otero Alcántara un líder? ¿Ustedes creen, oye, un líder es una persona que te inspira? Un líder es una persona que tú lo ves como un patrón a seguir. Un líder es una persona que tú dices, wow, qué cantidad de conceptos, de virtudes, qué cantidad de cualidades, de valores como ser humano. Hay que partir de los valores como ser humano. Porque hay quien dice, pero bueno, son los opositores que tenemos. Bueno, te digo que si esos son los opositores que tenemos, estamos bien perdidos, estamos muy mal en el camino hacia una Cuba mejor, estamos muy mal en el camino hacia una Cuba con libertad, con democracia. Porque si estos son los opositores que tenemos, yo no me imagino a mi papá, máster en Derecho, especialista en Derecho, no me imagino a mi padre siguiendo a Luis Manuel Otero Alcántara. Imagínense ustedes, mi vecino, pelado, trabajador de la gastronomía, técnico medio en gastronomía, un muchacho serio, noble, bueno, se viste bien, muchacho. Imagínense ustedes, a pelado, acercándose a Luis Manuel Otero Alcántara. ¿De qué le puede hablar Luis Manuel Otero Alcántara, pelado? Al vecino mío, que este es su alias. ¿De qué le puede hablar? De cervezas calientes, de cómo armar show para que le manden billetes de aquí.
de cómo hacerse el fuerte, hacerse el opositor, de cómo... ¿Ustedes creen que a alguien que piense, que a alguien con actitud, que a alguien que verdaderamente analice, ustedes creen que a una persona así le puede servir como líder uno de estos mequetrefes? Señores, tenemos que ponernos serios, tenemos que ponernos serios. Y hay personas que me dicen, no, pero es la oposición con la que contamos, son los opositores que tenemos, y entonces o estás con un lado o estás con el otro. Miren, señores, yo soy un hombre absolutamente libre. Cuando estoy hablando de libertad, ¿no? Es de una libertad que yo sí conozco, de una libertad que yo sí valoro. Y esa libertad es consecuente, ¿no?, con el hecho de que yo no me permito mentirles, no me permito, porque yo esté en contra de las políticas, de ese sistema que impera en la isla, porque yo esté en contra de esas políticas, yo no significa, ¿no?, que tenga que apoyar a personas con las cuales no estoy de acuerdo. Si yo tengo que quedarme solo, y sé que solo no estoy, pero si yo tengo que quedarme solo con estos planteamientos, ¿no?, con esta proyección de la cual yo hago gala, ¿no?, en los últimos años, si yo tengo que quedarme solo, me quedaré solo. Si yo tengo que quedarme con poca gente que diga, mira, Ale, tú estás hablando bien, me quedaré con poca gente. Pero lo que yo no puedo es permitirme seguir a un payaso, señores. Yo no puedo seguir a un payaso. A mí la dictadura castrista sabe que yo no me presto para esos shows. Yo no me presto para esa tendencia. Yo no me presto para esa moda que existe en la disidencia y en la oposición actual. Yo no me presto para hacerle el juego a ninguno de estos payasos fumadores de crack, que, bueno, tristemente eso es un vicio, ¿no? ¿No se acuerdan de los que echaron la pintura sobre los bustos de Martí, los llamados, el movimiento este que nunca existió, que fueron 2 personas nada más? Fumadores de crack, delincuentes comunes. Si esa es la gente que la seguridad del Estado ha metido a opositores, o si esa es la gente que se ha metido a opositores por conveniencia, luchando el billetico, luchando la visa, luchando venir a los Estados Unidos, lo cual hay que entenderlos a ellos, ¿no? Ellos están sacando lascas, ellos están lucrando, ellos han convertido en un negocio la verdadera lucha por la libertad de Cuba. Yo tengo muchos amigos opositores que hicieron oposición en Cuba cuando no existían los grants. Hicieron oposición en Cuba cuando no existía ese presupuesto que destina el gobierno de los Estados Unidos, supuestamente para llevar la democracia en la isla. Tengo muchos amigos muy buenos opositores que hicieron oposición en las calles de Cuba cuando no salían con un celular, cuando no había celulares, cuando ni siquiera los periodistas independientes como mi amigo Pablo Pacheco Ávila, expreso del Grupo de los 75, de la Primavera Negra del año 2003, cuando no tenían siquiera computadoras y fueron sancionados a más de 20 años de cárcel, fueron sancionados a 30 años, fueron sancionados incluso a algunos, la petición fiscal que había para con algunos era la de la pena de muerte. Entonces, cuando tú estás en presencia de un opositor así, aunque usted no coincida con él, usted lo respeta. Cuando usted está en presencia de una persona así, con estos valores y estas virtudes, aunque usted no coincida con su ideología, usted lo respeta. Pero vamos a dejarnos de cuentos, señores, vamos a dejarnos de cuentos de todas estas paginuchas de Miami, todas estas paginuchas, toda esta prensa amarillista, creador de show, creadora de papelazos. Señores, esto es un circo, esto es un circo. Los que verdaderamente queremos que en Cuba haya un cambio, sufrimos ver este circo, sufrimos ver a estos payasos hablando en nombre del pueblo cubano, sufrimos que todos los días tengamos que estar presenciando supuestas huelgas de hambre que no van a ninguna parte, donde es mentira que están dejando de comer y de beber, de ingerir líquidos. Señores, no hay que ser científico, no hay que ser médico, no hay que trabajar en la salud para uno comprender que un ser humano no puede estar 6 meses sin comer, como ha dicho Fariñas, que él ha estado.
Entonces yo no puedo apoyar semejante barbaridad, porque el día que yo apoye semejante barbaridad, yo no me puedo mirar en el espejo, no puedo. Me miro en el espejo y me voy a llamar idiota. A mí mismo voy a decir, oye Alejandro, te has convertido en tremendo come mierda. Es en lo que te has convertido. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú quieras una Cuba libre, el hecho de que tú quieras una Cuba en libertad y en democracia, no significa para nada que tú no puedas criticar lo que debe ser criticado, que tú no puedas criticar a la oposición esta amanerada, como le he dicho tantas veces, para no tratarlos ofensivamente con términos que pueden ser más hirientes, que puede dolerles mucho más cuando yo los pronuncie. Bueno, esta oposición amanerada, yo no tengo por qué apoyarla. Yo no tengo por qué apoyar a supuestos patriotas que han preferido comprarse mansiones en los Estados Unidos, cuando los verdaderos patriotas en nuestra historia, en la historia de Cuba, los patriotas que lucharon por cualquiera que fueran sus sueños de libertad, otros de convertirse en dictadores como Fidel Castro, pero ninguno de ellos se quedó a vivir en Estados Unidos hablando mierda. Ninguno de ellos, no. Ahí todos, hasta lo que nosotros podemos estar en desacuerdo con ellos porque nos causaron el mal de ese socialismo que impera en la isla, hasta los que acabaron con nuestras libertades, hasta ellos en un momento determinado se fueron para Cuba y desembarcaron, se fueron para Cuba en un yate y desembarcaron y pelearon y la sudaron y murieron algunos y se la ganaron. Si vamos a dejarnos ese cuento chino, como viene la gente, no, Fidel nunca peleó, chico, ¿quién es tu líder? Otaola, que se compró una mansión aquí en Monte. Usted es un come mierda, compadre. Si tú a mí me dices que uno de estos payasos es tu líder, yo tristemente, ¿no? Tengo que decirte que usted se la come. No hay otro modo de verlo. Si tú ves a uno de estos payasos como un líder, como un ejemplo a seguir, usted se le está comiendo fresca, acabadita de cagar. En cuanto ahí, acabadita de cagar con un ventilador delante y lleno de mosca para adornarlo, para adornar el mojón. Un mojón lleno de mosca ahí y usted saboreándolo. ¿A ti lo que te gusta es eso? Usted es un tipo que te gusta comer ese fecales. ¿Y qué vamos a hacer? Pero bueno, los que me están escuchando, los que escucharán en algún otro momento otra de mis directas, yo no voy a sacarles el dedo. Yo sí ansío, yo sí deseo que Cuba cambie, yo sí ansío que sea una Cuba próspera. A mí no me hace sentir bien, como sí a muchos, el presumirle a nuestros hermanos cubanos que están allá en la isla que nosotros estamos bien, que nosotros estamos mejor, que nosotros hemos progresado y que somos hombres de éxito. No, a mí eso no me causa ningún placer. Yo quisiera que mis hermanos en Cuba estuvieran bien, pero lo digo con honestidad, lo digo con absoluta transparencia. Yo quiero que mis vecinos también tengan derecho a vivir bien, tengan derecho a poner sus negocios, tengan derecho a emprender, a salir adelante. A mí nada me haría más feliz que verlos a ellos progresar. Cabe que le preguntemos a muchos de estos que viven del tema Cuba si a ellos verdaderamente les gustaría que Cuba cambie. Cabe que le preguntemos a Otaola, que le preguntemos a Ultra, que le preguntemos a Michelito del Chucho ese, a Michel, el Chucho del Chucho, no sé, al otro. Cabe que le preguntemos, cabe que analicemos, porque ellos van a contestar cualquier mentira, si han querido comernos a mentira desde el inicio. Oye, el pueblo cubano es un pueblo que ha crecido, mira, nacimos escuchando un cuento, crecimos escuchando cuentos. Nos fuimos escuchando cuentos. Estamos fuera de Cuba y todavía nos están haciendo cuentos. Yo digo, bueno, ¿cuándo esta gente va a aceptar la verdad de lo que sucede con la oposición? Volvemos a la frase inicial de Mahatma Gandhi. Debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Debemos ser el cambio, nosotros primero, tenemos que cambiar nosotros, para luego poder cambiar a una nación. Para poder sentarnos frente a un oficial de policía y decirle, buenos días, ¿cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijos? Usted no es mi enemigo, usted es un cubano más. A usted yo lo necesito. A usted, yo quiero que usted llegue a ser un empresario. Yo quiero que usted viva en libertad. Yo quiero que usted no tenga que pasar por la situación que pasa, aún siendo un policía de la dictadura castrista. Pero eso es con el ejemplo, eso no es saliéndole con 4 palabrotas a la policía. Señores, hay que ver en ocasiones, y vamos a ser sinceros, la manera en que muchos de estos muchachos provocan a la policía. Si eso ustedes lo hacen aquí en Estados Unidos, no le aguantan 2 provocaciones.
la manera en que muchas veces estos muchachos se les enfrentan a la policía. Vamos a olvidarnos de las ideas que sea. Cuando usted le va para arriba a un policía a decirle 4 cosas, y yo no tengo que darte el carnet, y yo esto, y que yo aquello, y que... Chicos, pero los que viven aquí en Estados Unidos, que comenten. ¿Ustedes creen que a la policía en Estados Unidos tú te le puedes ir no te voy a dar carnet, olvídate, dile eso a un policía de Hialeah, díselo así, en español, así de callejero, no te voy a dar carnet, para que usted vea las 4 patadas en el culo, como usted va a dormir ese día detenido, posiblemente ni derecho a fianza le den, no, de ahí para allá lo que se le arma es que vaya. Entonces, vamos a ponernos puntuales en este sentido, vamos a decir las cosas como son. Yo no me voy a cansar, yo voy a continuar diciendo lo que creo que pasa en Cuba, donde no podemos cegarnos, donde no podemos creer que la oposición está haciendo las cosas bien. Señores, la oposición no existe, existen opositores aislados, existen opositores con ansias de protagonismo, existen opositores que han puesto sus nombres, que han puesto su trayectoria por encima de la lucha y de la causa verdadera, que es la lucha por la libertad en Cuba. Si usted lo que quiere es prestigio, si usted lo que quiere es que le conozcan, si usted lo que quiere es que lo vean como el líder de la oposición, como la figura que más sacrifica, que más... Entonces, sus intereses para con la libertad no son genuinos, no son verdaderos. Si usted lo que quiere es vivir de ese show y vivir de ese cuento y vivir engañando y engatusando a la gente y que yo soy el que más denuncia y que yo soy... Lamento decirle que usted no es un líder para nadie, por eso el pueblo no puede seguirle a usted, por eso el pueblo no lo sigue. Es así de simple. A mí me pueden comentar ahora acá como siempre lo hacen, comunista, tatrista, chivatón, todo eso, todo lo que ustedes quieran pueden comentarme. Pero ustedes saben que yo les estoy diciendo la verdad. El pueblo no ve en ninguno de estos pendejos delincuentes, en ninguno de estos provocadores, en ninguno de estos muchachos con el pantalón por abajo y la raja del culo con un hilo dental, no ve en ninguno de estos muchachos a alguien que lo represente. Eso es indiscutible. Usted puede poner lo que ponga y puede decir lo que diga, pero usted sabe que yo le estoy diciendo la verdad. En Cuba no hay oposición. En Cuba no existe una verdadera oposición. Así que lamento darle esta triste noticia. Si usted está siguiendo a los que dicen que ya, si usted sigue a los que dicen que ya todo va a cambiar, que ya es verdad que se ganó la libertad, que ya es verdad que pronto, que ya es verdad, señores, por favor, que no, nosotros crecimos escuchando cuentos. Por favor, no creen eso. En Cuba no está pasando nada. En Cuba la gente no está en las calles ni nada de eso. Eso es cuento, eso es mentira. A ver, pónganme un video ahí de hoy a ver dónde está la gente en las calles, cuántos son. Los 3 come mierda estos, que cuando no se sientan en una butaca esposados, están metiendo la talla de que ahora lo único que voy a comer ahora es atún. Atún, lo único que a mí me llena de verdad y que es el atún y la huelga del atún. Y a los 15 días la huelga de la zanahoria. Y vamos a meter zanahoria por el culo y vamos, señores, tenemos que parar. Vamos a respetarnos un poquito, Alejandro Hernández, los quiero y nos seguiremos viendo.